Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más en Sanamente, sintonizada con tu bienestar. Estamos hoy con un tema espectacular. Vamos a estar abordando y tocando sobre los ataques de pánico y el trastorno de pánico. Son dos cosas diferentes que vamos a estar aprendiendo en este programa de hoy. Bueno, y quiero, como siempre, dar las gracias y el reconocimiento al Comité de Educación por auspiciar este espacio dedicado a la promoción de la salud mental. Así también quiero felicitar a todos los psicólogos y psicólogas del Paraguay, porque en esta semana, el 22 de mayo, fue el Día del Psicólogo, así que saludamos y enviamos un cordial saludo y un abrazo a todos los colegas. Entonces, muchas felicidades a todos mis profesores, aquellos que ya son doctores en psicología, a los que están haciendo maestrías, a los licenciados y por supuesto también a los estudiantes de esta hermosa disciplina que es la psicología. Dicho esto, vamos a entonces iniciar con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a estar conociendo un poco más acerca de lo que es el ataque de pánico y también el trastorno por ataque de pánico. Son dos cosas diferentes que enseguida ya voy a estar compartiendo y haciendo compartiendo cuál es la diferencia de estos dos temas. Vamos a empezar con una descripción general del ataque de pánico. Entonces, yo lanzo una pregunta, ¿sí? Para los oyentes. Entonces, hay ocasiones en que tenés, por ejemplo, o tuviste ataques repentinos de ansiedad y un miedo así abrumador que dura unos pocos minutos. Tal vez el corazón latió rápidamente, comenzaste a sudar, a transpirar, a sentir como que no podías respirar y pensar con claridad. Entonces, ocurren estos ataques en momentos impredecibles sin ningún factor desencadenante aparente. ¿Sí? Sin ninguna causa sería eso, una causa así concreta. De repente se disparó y no entendiste ni supiste por qué. Entonces, lo que generó una preocupación desmedida y también el miedo a que vuelva a aparecer en algún momento. Entonces, ¿qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso. Es un miedo intenso que solamente aquella persona que atravesó por esta situación puede entender y describir con claridad. Es un miedo intenso que provoca sobre todo reacciones físicas graves. Cuando no existe, sí, es un miedo que se presenta así de forma intensa, que provoca reacciones en el cuerpo, pero cuando no existe ningún peligro real o aparente. Entonces, los ataques de pánico pueden generar muchísimo miedo en la persona que lo está sufriendo, ¿sí? Entonces, el ataque de pánico es miedo o ansiedad repentinos e intensos, esa es la característica principal que puede provocarle a la persona. Falta de aire, mareo, hacer que tenga palpitaciones, el corazón comienza a latir fuertemente, entonces tener palpitaciones. Y la persona puede sentirse fuera de control. Algunas personas creen incluso que están teniendo un ataque al corazón o que están a punto de morir. Esa sensación generalmente le invade a esta persona que está sintiendo ese ataque de pánico, tiene esa sensación y esa creencia y ese sentimiento de que se va a morir, ¿sí? Un ataque de pánico puede durar entre 5 a 20 minutos. Incluso puede durar más y puede extenderse hasta unas cuantas horas. La persona siente una máxima ansiedad aproximadamente como 10 minutos después de que comienza o inicia este ataque, ¿sí? Muchas personas tienen solo 1 o 2 ataques de pánico en su vida, ¿sí? Y el problema quizás desaparece, ¿verdad? Cuando se resuelve la situación estresante por la que está pasando.
Sin embargo, si tenés ataques de pánico inesperados y repetidos o recurrentes y pasás mucho tiempo con miedo constante a sufrir otra vez ese ataque, ¿verdad? Que estábamos describiendo recién, el ataque de pánico. Entonces es muy probable que tengas una afección o la afección que es el trastorno de pánico. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotras las personas, dependiendo de qué situación o circunstancia estemos atravesando en la vida, enseguida vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo, en qué momento se pueden presentar estos ataques de pánico, cuáles son las causas, ¿sí? También vamos a abordar el tratamiento y las terapias recomendadas para este tipo de afección, pero todos en algún momento pueden atravesar o sufrir un ataque de pánico. Sí. Ahora, si esto nos pasa 1, 2, 3 veces en la vida y así en forma espaciada, entonces no hay drama con eso. Fue situacional. ¿Qué significa esto? Por la situación o circunstancial, por las circunstancias que puedes estar atravesando en tu vida. Una situación de mucho estrés, de mucho agobio, mucha aflicción que puede tener relación con la salud, puede tener relación con la familia, puede tener relación con lo financiero, ojo, puede darse también por esta causal, pero si esta situación es recurrente, así, episódica, así se repite en un lapso de tiempo, entonces allí es cuando comenzamos ya a hablar del trastorno de pánico. Entonces, cualquiera de nosotros, dependiendo de qué situación estemos atravesando en la vida, podemos llegar a sufrir ataques de pánico y tener toda esa descripción y sintomatología que estaba compartiendo con ustedes. Y si esa situación se vuelve reiterativa, repetitiva, recurrente en un lapso de tiempo, entonces ahí estamos hablando ya del desarrollo de un trastorno que obviamente va a requerir intervención terapéutica para poder frenar eso, para poder corregir eso, para poder ser libre de esa afección y que no venga a instalarse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quita muchísima calidad de vida. Fíjense que la persona que siente un ataque de pánico siente literalmente miedo a morir. Entonces, imagínense, y para esa persona es real lo que ella está viviendo. Si nosotros vemos una persona que está teniendo un ataque y que empieza a tener conductas así, que siente que va a morir, muchas veces para nosotros desde afuera puede parecer así como inexplicable, inentendible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros le vemos a la persona que no está en riesgo, que no hay nada que realmente esté atentando o un factor real de que la persona vaya a morir. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos entender y comprender es que para esa persona literalmente lo está viviendo así. Está sintiendo un miedo súbito, repentino, terrible e intenso, y esta persona sí piensa y siente que va a morir. Y desde ahí es que nosotros tenemos que comprender y necesitamos desarrollar esa empatía, que si bien nosotros no estamos entendiendo por qué reacciona la persona como reacciona, ni tampoco podemos entender lo que siente y por qué siente esa intensidad. Lo importante aquí poder es apoyarle a esa persona, nosotros con empatía y entender que está teniendo un ataque de pánico y que para esa persona literalmente está pensando y sintiendo que va a morir, ¿sí? Es un miedo que se apodera de ella. Entonces, imagínense, todos nosotros los seres humanos en mayor o menor medida hemos experimentado el temor, porque el temor es una emoción universal. Nadie está ajeno ni exceptuado de sentir miedo. ¿Por qué? Porque es una emoción básica en el ser humano que tiene una funcionalidad. El miedo, el temor tiene una función en el ser humano que es la de protección, ¿sí? La de protección. Entonces nosotros, si vemos o percibimos peligro, sentimos ese temor. Y el temor, ¿qué hace nosotros? Activa todo nuestro mecanismo de defensa o huida. Así se llama. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa o huida. De defensa, cuando alguien viene a atacarnos, entonces nosotros nos defendemos. Tiene una función vital de la preservación de la vida, ¿sí? Y
Huida cuando la fuerza es desproporcional. Por ejemplo, me viene un león o me viene un hipopótamo que tiene toneladas y toneladas y que yo no voy a poder hacerle frente con mi fuerza natural. Entonces ahí se emprende la huida. Entonces el temor tiene una función en nuestra vida. Cuando este temor se vuelve desproporcionado, cuando este temor sale de los parámetros naturales y normales de este mecanismo de defensa que nosotros los seres humanos tenemos, es ahí donde ya se puede generar y desarrollar un trastorno, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que podamos saber, entender, comprender. Entonces, dicho esto, a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida de la persona, sí pueden provocar un intenso miedo y afectar de manera significativa la calidad de vida. Imagínense que una persona que frecuentemente tiene estos ataques de pánico, esta persona constantemente está pensando y sintiendo que va a morir y que está en peligro inminente de muerte, de fatalidad. Entonces, imagínense que nosotros sintamos, y para ponernos un poco en el lugar de una persona que está teniendo un ataque de pánico, imagínense ustedes sentir que literalmente están a punto de morir. Claro que todos los mecanismos de defensa, sí, emocionales, psicológicos y biológicos se ponen en marcha en nosotros. Lo que también tenemos que saber es que los ataques de pánico son más frecuentes de lo que nosotros podemos tal vez saber o conocer, porque muchas veces la gente no anda hablando y diciendo así alegremente, yo sufro ataque de pánico, yo suelo tener ataque de pánico. Generalmente no comentan, ¿verdad? Pero afecta aproximadamente un 11% de la población en un año y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento y algunos son los que desarrollan el trastorno, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de que todos podemos sufrir en algún momento, pero algunas personas cuando se vuelve reiterativo y recurrente es donde van desarrollando el trastorno en sí. Cuando hablamos ya de trastorno, ¿sí? Cuando estos ataques de pánico son recurrentes, estamos hablando que esto afecta al 2 o 3% de la población en un periodo de 12 meses, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, y el trastorno de pánico comienza habitualmente al final de la adolescencia se suele presentar o al inicio de la edad adulta, ya hablando del trastorno, ¿sí? Y generalmente afecta más a las mujeres, o sea que va 2 veces más que a los varones. Entonces es algo que tenemos que saber que se da en mayor proporción, el trastorno de pánico se da en mayor proporción en las mujeres. Ahora vamos a conversar y a describir los síntomas. ¿Cómo son los síntomas de un ataque de pánico para que nosotros podamos identificar si en algún momento de la vida nosotros estamos iniciando y atravesando tal vez un trastorno, un ataque de pánico o alguien de nuestro entorno, ya sea laboral, familiar, nuestro hijo, nuestra pareja, nuestra mamá, nuestro hermano, ¿sí? Entonces, los ataques de pánico suelen comenzar de forma súbita. Esa es una de las características. De repente, así, en un tristras, súbitamente aparecen, sin advertencia, sin razón aparente, sin causal. Eso tenemos que entender. Entonces pueden aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, cuando estás conduciendo, cuando la persona está conduciendo su auto, cuando está en algún centro comercial, en el shopping, cuando está profundamente dormida la persona, incluso puede manifestarse en medio de una reunión de negocios, en una capacitación. Entonces se pueden presentar los ataques de pánico. También tiene muchas variantes, pero los síntomas suelen alcanzar su punto máximo en cuestión de minutos. Significa, aparece ese miedo intenso y ahí comienzan las reacciones físicas del cuerpo, como estaba diciendo, las palpitaciones, sudoración, ¿verdad? Y tenemos que saber que la persona puede sentirse, después de que termina el ataque de pánico, la persona puede sentirse muy fatigada y muy exhausta. ¿Por qué? Porque hubo un torrente de químicos que se desencadenó en el cuerpo, un montón de reacciones químicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona, como les dije, se activa todo el mecanismo de defensa, un montón de hormonas, un
cóctel de hormonas que se descargó en el cuerpo. Entonces la persona está claramente cansada, fatigada. Entonces, signos y síntomas de un ataque de pánico. La sensación de peligro o fatalidad inminente, ¿sí? La persona siente que va a morir y que puede morir ahí, en ese mismo momento. También miedo a perder el control, taquicardia y palpitaciones en el corazón, sudor, temblores o sacudidas, falta de aliento u opresión en el pecho o la garganta, se puede manifestar, es un síntoma. Escalofríos, la persona comienza a sentir escalofríos, sofocos, náuseas, calambres abdominales, dolor en el pecho, dolor de cabeza, mareos, sensación de desvanecimiento o incluso desmayos, sensación de entumecimiento u hormigueo en el cuerpo y sentimientos de irrealidad o desconexión. Imagínense todos los síntomas que se desencadenan en la persona. Terrible. Uno de los peores justamente aspectos del ataque pánico es el miedo intenso a que se vuelva a repetir. ¿Qué pasa? Cuando una persona ya desarrolla el trastorno, esto es algo, se vuelve una carga adicional porque la persona atraviesa por todos estos síntomas, pasa, siente que se va a morir, tiene miedo a la muerte, pero algo también que ocurre es que también tiene un terrible miedo de que se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque es traumático. Imagínense, sentirte morir es traumático. Vos sentís que tu vida misma está en riesgo y en peligro. Y el instinto de supervivencia del ser humano es algo grandioso, es algo gigantesco. Entonces, la persona tiene un terror también. Es como se añade a ese pánico, se añade un terror más que es justamente que se vuelva a repetir. ¿Y qué puede causar estos ataques de pánico y el trastorno de pánico? Bueno, los expertos realmente no están seguros de qué es lo que provoca el ataque de pánico y el trastorno de pánico. Pero el cuerpo tiene esta respuesta natural que yo les mencionaba, ¿verdad? Que cuando está estresado o en peligro, ¿qué pasa? Acelera el corazón, hace que uno respire más rápido, ¿sí? Y que le dé una descarga de energía en todo el cuerpo. Entonces, se descarga la famosa adrenalina, que es lo que te da energía para justamente poder enfrentar ese ataque o esa huida, que son las respuestas del cuerpo ante el estrés y ante un peligro inminente. ¿Esto cómo se llama? Esto que les estaba describiendo y ya les compartí hace rato, se llama respuesta de lucha o huida. Entonces, lo que hace es nos prepara para hacer frente al peligro o a huir de este peligro. Entonces, un ataque de pánico se produce cuando se presenta esta respuesta, pero cuando no hay peligro. Esta respuesta que estamos compartiendo, la respuesta de lucha o huida, es una respuesta natural, ¿sí?, de nosotros los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente en el ataque de pánico? Que esta respuesta de lucha o huida se presenta, pero sin una causa real. No hay un peligro realmente. Pero la persona lo vive como si de verdad haya un peligro. Y eso es lo que lo vuelve justamente tan desagradable y tan penoso para la persona. ¿Por qué? Porque se desencadena esta respuesta de huida o lucha sin un peligro real o aparente. Entonces, los ataques de pánico y el trastorno de pánico pueden ser causados también por un desequilibrio en las sustancias químicas del cerebro. Como todos sabrán, todo nuestro cerebro es químico y es eléctrico, ¿sí? Entonces, electroquímico solemos decir. Sabemos que las neuronas se comunican entre sí a través de pequeñas pulsaciones eléctricas, ¿sí? Y también a través de componentes químicos, sobre todo hormonas y un montón de elementos químicos que están en el cerebro. Entonces, una de las causas podría ser
este desequilibrio de sustancias químicas en el cerebro. También se puede presentar cuando hay antecedentes familiares de trastorno de pánico. Y en algunas ocasiones se da así sin ninguna causa aparente. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si un oso pardo así, de esos gigantes, que no tenemos acá en Paraguay, pero sí hay en otros países, en Estados Unidos y en sus parques, por ejemplo, cuentan con estos osos gigantescos. Si un oso como eso nos persiguiera, entonces, ¿cómo va a reaccionar nuestro cuerpo? De forma instintiva. Va a subir la frecuencia cardíaca, la respiración se va a acelerar, el cuerpo se prepara para una situación potencialmente fatal, ¿sí? Bueno, entonces muchas de estas mismas reacciones son las que suceden en el ataque de pánico. Pero se desconoce por qué ocurren realmente cuando no hay un peligro evidente. Si aparece un oso, obviamente esta respuesta sí se va a desencadenar en nuestro cuerpo, pero cuando el ataque de pánico justamente se da cuando no hay esa causa, ¿sí? También los ataques de pánico pueden ser provocados, por ejemplo, pueden surgir a raíz de un problema de salud. Por ejemplo, problemas con las tiroides, una hiperactividad en las tiroides que se llama y se denomina hipertiroidismo, o también puede ocurrir por problemas cardíacos o respiratorios. También a través de la depresión o otro trastorno del estado de ánimo también se puede presentar. También puede ser provocado por el abuso del alcohol, por consumir demasiada nicotina o demasiada cafeína. Estamos hablando de demasiada, o sea, de excesos. También por tomar ciertos medicamentos como para el asma o el corazón. Entonces tenemos que estar atentos porque esto también pudiera desencadenar o detonar a una persona, sobre todo cuando no hay una causa específica o contextual, digo, situacional o circunstancial en el momento que estoy atravesando específicamente por una situación demasiado estresante para mi vida. Entonces hay que chequear esta lista que estoy nombrando. También se puede presentar cuando la persona usa drogas ilegales como la marihuana o la cocaína. También se puede dar cuando vivimos altos niveles de estrés durante mucho tiempo. Yo incluso he visto y he sabido de casos de personas que estuvieron pasando por altos niveles de estrés laboral. Vamos a hablar laboral, ¿sí? Estando en un puesto muy demandante, muy absorbente, donde tiene que gestionar mucha atención la persona, y cuando eso se prolonga por un tiempo determinado, es donde hay un riesgo de que detone un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, alto nivel de estrés. También puede ser por un carácter más sensible al estrés. Hay personas, la tolerancia al estrés es diferente en cada persona. Cada persona va desarrollando un nivel de tolerancia al estrés. Hay personas más sensibles, otras más tolerantes al estrés. También puede ser cuando la persona es proclive a tener y experimentar emociones negativas. Y también cuando se dan ciertos cambios en la manera en que funciona algunas partes del cerebro. Ahora me gustaría compartir cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo, entonces, decimos que cuando los síntomas del trastorno de pánico suelen comenzar al final de la adolescencia o a principios de la adultez, y también dijimos que afecta doblemente a las mujeres, hablando por cada hombre que tiene trastorno de pánico, hay 2 mujeres que lo padecen, ¿sí? Los factores que aumentan el riesgo de padecer ataques o el trastorno de pánico son los siguientes. Por ejemplo, cuando tenemos antecedentes familiares de personas que en nuestra familia tuvieron ataques de pánico o trastorno de pánico. Eso aumenta entonces el factor de riesgo. También cuando estamos con factores de estrés importantes en la vida. Y ojo, atención aquí, porque el estrés y el aumento del estrés también está muy presente en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida laboral. O sea, cada día
el contexto se vuelve mucho más demandante, mucho más rápido, la vida se vuelve más acelerada y todo eso, todas las personas muchas veces estamos altamente demandados por la familia en el sentido de que tenemos tareas, obligaciones, responsabilidades por cumplir en la familia, con los hijos, en el trabajo. Entonces la suma de todas estas obligaciones, estas tareas, estas responsabilidades que puede tener la persona, entonces puede generar un alto grado y nivel de estrés. Entonces, cuidado aquí porque el estrés puede llegar a desencadenar entonces en nosotros un ataque pánico, ¿sí? Y ojo que el ataque pánico cuando se puede volver reiterativo porque sí es una posibilidad, por supuesto que sí. Por eso siempre es importante buscar ayuda a tiempo. Buscar ayuda profesional a tiempo, para intervenir a tiempo, antes de que se desarrolle ya un trastorno que después va a ser más difícil y va a tomar más tiempo poder intervenir y darle un corte y una sanidad a eso, ¿sí? También otro factor de riesgo justamente es la muerte o la enfermedad grave de un ser querido. Y ahí todos estamos expuestos, porque la situación de muerte es algo que forma parte de la vida, ¿verdad? Y se puede dar, a cualquiera le puede dar de la muerte repentina de un ser querido o una enfermedad grave que justamente conlleva un riesgo de muerte. Entonces, allí también pueden presentarse ataques de pánico cuando una mamá, un papá, un hijo, un esposo, una esposa tiene un diagnóstico de enfermedad grave, se puede llegar a presentar un ataque de pánico en sus familiares, ¿sí? También otro factor de riesgo es justamente cuando se da un suceso traumático. Un suceso traumático para la persona, entonces, por ejemplo, una agresión sexual, un accidente grave, un accidente, por ejemplo, automovilístico. Otro factor de riesgo que pudiera desencadenar es justamente cuando pasamos por cambios importantes en nuestra vida. Ejemplo, un divorcio o la incorporación de un bebé incluso, ¿verdad? Hay seguramente muchas ya habrán escuchado sobre incluso la depresión postparto que se da a veces en la mujer. Y la vez pasada compartía con nosotros el doctor Víctor Adorno, que justamente ha tenido pacientes pacientes mujeres, madres que no han podido adaptarse al nuevo estilo de vida que tienen, porque un bebé es un ser que depende absoluta y 100% de su supervivencia de sus padres y hace que sea demandante y muchas veces, como yo compartía con ustedes, el nivel de estrés y el nivel de tolerancia al estrés es diferente en cada persona y varía en cada persona dependiendo de su historia de vida, de su experiencia de vida, del estado de salud incluso en que te esté teniendo la persona en ese momento que está encarando ese cambio importante o esa aflicción o ese estrés en su vida. También puede darse por antecedentes de maltrato físico, maltrato psicológico, que las pasadas ya compartíamos y hablamos de las secuelas que dejan la persona. Y como decíamos, abuso sexual en la niñez. Entonces estos son factores de riesgo que pueden justamente desencadenar un ataque de pánico en la persona o el trastorno de pánico. Ahora vamos a compartir un poquitito complicaciones que pudieran darse también a partir de un ataque de pánico o un trastorno de pánico. Pueden afectar, por ejemplo, tanto el ataque de pánico y más el trastorno de pánico puede afectar todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, es posible que la persona tenga tanto miedo a tener nuevamente un ataque de pánico que la persona vive en un constante estado de miedo. Imagínense vivir así. ¿Cuánta calidad de vida quita a la persona? Realmente le arruina la calidad de vida.
los ataques de pánico pueden provocar o también estar relacionados con las siguientes complicaciones que voy a ir citando. Por ejemplo, se puede relacionar o complicar con manifestaciones de fobias específicas como miedo a conducir o miedo a salir de la casa. Si la persona se encierra y tiene un terror, un pánico a salir de la casa o tal vez a conducir. Puede generar atención médica frecuente, ¿verdad? Por preocupaciones de salud y otras enfermedades, justamente por ese miedo a morir. Entonces se puede dar y presentar esta situación. También se puede dar rechazo a situaciones sociales. La persona ya no quiere compartir, ya no quiere socializar. También puede generar problemas en la casa, en la familia, en la escuela, en el colegio. También puede generar y desencadenar en la complicación de una depresión, un trastorno de ansiedad que se suma o incluso otros trastornos psiquiátricos. También está el riesgo, hay un riesgo y se presenta un riesgo elevado de suicidio o pensamientos suicidas, ¿sí? Consumo también inadecuado de alcohol y otras sustancias y problemas también económicos. Entonces, para algunas personas el trastorno de pánico puede comprender agorafobia, que consiste justamente en evitar los lugares o situaciones que provocan mucha ansiedad por miedo a no ser capaz de escapar u obtener ayuda si sufre ese ataque de pánico la persona. Entonces, evita. Y también la persona puede llegar a volverse muy dependiente de otras personas para que le acompañen si sale de la casa. Imagínense cuánta calidad de vida puede llegar a quitarle a la persona padecer este trastorno. ¿Cuándo se debe buscar ayuda médica? Entonces, si estás identificando que vos tenés estos síntomas o estás identificando que alguna persona conocida o familiar tuyo tiene estos síntomas, entonces es importante buscar ayuda médica rápido, intervenir a tiempo, como en todos los demás trastornos que estuvimos compartiendo en estos programas. Y si bien los ataques de pánico son sumamente incómodos, no son peligrosos, pero la persona que los sufre y lo padece sí sufre muchísimo, muchísimo. Y también tenemos que tener en cuenta que para la persona que sufre de esto es súper difícil controlar y puede empeorar incluso. De ahí es que es tan importante buscar ayuda médica a tiempo. También los síntomas de ataque pánico pueden ser similares, eso tenemos que atender y tener en cuenta, a otros problemas de salud, por ejemplo, que tiene que ver con ataques cardíacos. Entonces es muy importante ir a hacerse un chequeo, a ver si los síntomas realmente no tienen un origen en un problema cardíaco o un problema tal vez respiratorio, ¿verdad?, de los pulmones. Entonces, para descartar problemas reales de salud como los que estaba mencionando, es muy importante consultar. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se trata? Si hablamos de psicoterapia, la mayoría de las psicoterapias dirigidas a trastornos de ansiedad, incluido, ¿verdad?, el trastorno de pánico, incluye técnicas de enseñanza que promueven la relajación, ¿sí? Entonces, estas estrategias son un componente importante de la terapia, ya que ambas reducen la ansiedad y permiten continuar una psicoterapia que pueda parar con esta afección que puede padecer la persona. Las estrategias de relajación, ¿verdad?, incluye, por ejemplo, mindfulness, ¿sí?, que es atención plena, ejercicios y también aprender a hacer la respiración lenta y consciente. Cuando hablamos de tipos de terapias recomendadas para esta afección, hablamos de la terapia, se recomienda mucho, de acuerdo a las investigaciones y por su alto grado de eficacia, la terapia cognitivo-conductual, que también se llama TCC, se le suele llamar TCC.
Entonces, ¿por qué? Porque esta terapia lo que hace es, se centra en el pensamiento disfuncional que tiene la persona, ¿sí? En la cognición. En psicología le llamamos la cognición, que tiene que ver con los pensamientos, con las creencias. Y también este tipo de terapia, la TCC, terapia cognitivo-conductual, se centra en los comportamientos que son disfuncionales. Entonces, esta terapia demostró ser bastante eficaz para el trastorno de pánico. Los pacientes, por ejemplo, pueden tener su propio ciclo de pensamiento único, pero disfuncional. Entonces, que puede incluir ansiedad y o pánico. Entonces, por ejemplo, una persona que puede tener un miedo a sufrir un ataque cardíaco y puede pasar una cantidad excesiva de tiempo con exámenes en busca de signos justamente de ese ataque pánico, de ese ataque cardíaco, digo bien. Entonces, si sienten una punzada en el pecho, entonces, ¿qué hacen? Pueden comenzar su ciclo de pánico rápidamente. Entonces, esto lleva a una creencia errónea en la persona que sufre esto, sí, el ataque de pánico, a que están a punto de morir. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia cognitivo-conductual? Implica aclarar estos ciclos y luego enseñarle a la persona o al paciente a reconocer y a controlar su propio pensamiento distorsionado y sus creencias falsas. ¿Por qué? Porque todo este ataque de pánico inicia justamente con un pensamiento distorsionado, una creencia falsa que dispara un montón de reacciones emocionales y también físicas y químicas en su cuerpo. Entonces, las personas que hacen TCC son más capaces de modificar su comportamiento para que sea más adaptativo. Y es una terapia, es un proceso, no es algo que se produce de la noche a la mañana o con un tris-tras. ¿Por qué? Porque la persona tiene que trabajar en un proceso de cómo desechar esa creencia distorsionada, cómo cambiar esa creencia falsa que tiene y entonces poder tener también una conducta y un comportamiento más adaptativo, más funcional. Sí. Entonces, otra cosa que tenemos que saber sobre la TCC es que este tipo de terapia alienta al paciente, ¿sí? Es una de las técnicas que se utiliza, a exponerse gradualmente a situaciones que podrían inducir al pánico, ¿sí? Entonces pero se exponen de forma gradual en la medida que van tolerando, ¿sí? Se exponen a eso que les genera miedo, que les dispara el miedo. ¿Para qué? Para que justamente de a poquito vayan tolerando más y ver justamente y tomar conciencia de que es un pensamiento y una creencia distorsionada la que desencadena justamente todas esas reacciones emocionales y todas esas reacciones físicas en su cuerpo. Entonces la persona va tomando conciencia. Entonces, ¿qué se hace? Se desensibiliza, se llama en la TCC. Y antes de terminar, quiero compartir un poquito sobre la prevención y también cómo apoyarse a sí mismo, la persona que tiene este trastorno, y también cómo puede apoyar a personas de su entorno. Cuando hablamos de prevención, entonces no existe una manera así segura para evitar los ataques de pánico o el trastorno de pánico, pero sin embargo, recomendaciones que ayudan y que nos ayudan a prevenir y a mantener la salud psicológica, emocional. Primero es hacer actividad física regularmente. Cuidar la alimentación, porque finalmente hablamos de que este problema se puede desencadenar por diferentes causas y entre ellos vimos los cambios físicos, químicos en el cuerpo. Entonces, técnicas de relajación, ¿verdad? Y en el caso que ya estemos en esa situación, buscar cumplir con el plan del tratamiento. Cumplir con el plan de tratamiento para evitar justamente recaídas y sobre todo para agravar los síntomas. Y por último, ¿cómo apoyar? De 3 formas. 1, educarse. Educarse es una buena forma de ayudarse a uno mismo, ¿verdad? O a un ser querido
que está luchando con ataques de pánico, con el trastorno de pánico. Entonces, buscar información al respecto, investigar cuáles son las señales de advertencias, aprender sobre las opciones de tratamiento, mantenerse actualizado sobre las investigaciones que se llevan a cabo para esta afección del trastorno de pánico, ¿sí? También es importante hablar con honestidad. Si uno tiene síntomas de trastorno de pánico, hablar honestamente con eso, abrirse con una persona que es de confianza, que sabemos que nos aprecia, que nos ama. Entonces, contarle, ser sincero para intervenir a tiempo. Y también es súper importante saber cuándo buscar ayuda. Si la ansiedad propia o la de un ser querido comienza a causar ya problemas en la vida cotidiana, en el día a día, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, sí, entonces es hora ya de a tiempo buscar ayuda profesional y ver cuáles son las opciones de manera a intervenir a tiempo y que esto no se agrave y comenzar ya un plan, un tratamiento, una terapia que me ayude ya a salir de eso y a comenzar este plan y este proceso de salir de la situación y de sanarse de esa situación. Entonces, nos despedimos, les deseamos un excelente resto de jornada a todos, un fin de semana espectacular y nos vemos entonces, si Dios quiere y permite, el próximo sábado, una vez más aquí a través de la RS Online con Sanamente, para abordar algún otro tema de tu interés que promueva la salud mental y emocional. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gracias por los mensajes, gracias por el aliento y gracias también por compartir nuestros programas en las redes sociales para que llegue a más personas y más personas puedan conocer sobre esto que le puede ayudar muchísimo y que promueve la salud mental y emocional. Entonces nos vemos el próximo sábado. Buen sábado a todos.